Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la mesa que va a girar en torno a el tema contra la sinrazón. Antes de nada, paso a presentar a las dos intervinientes en esta conversación. Seré breve para que justamente sean ellos los que vayan ilustrándonos en este tema. Comienzo por Elias Sambar, palestino, nacido en Haifa y a poco de nacer, en el 47, junto con su familia tiene que abandonar, como otros 800.000 palestinos, su tierra con la creación del Estado de Israel. Desde entonces ha vivido en el exilio. En el 69 se instaló en Francia y vive en París desde entonces. Ha colaborado con intelectuales franceses, desde Deleuze, con el cine, Godard, y, por supuesto, se le conoce, como yo más lo he conocido, así como director de la revista de estudios palestinos. A la vez, ha participado en las negociaciones de paz entre Israel y Palestina, es representante de Palestina en la ONU y es autor también de diferentes libros. En español hay acceso a 3 de sus libros. Uno, ese diálogo entre Hessel y Elias Sambar, El superviviente y el exiliado. También, años antes, se publicó un libro sobre el derecho al retorno, que está muy de actualidad en estos días, y también El bien de los ausentes. Esos son los 3 títulos que por ahora están en el mercado español del libro, tenemos acceso a ellos. No quiero olvidar que además ha traducido textos importantes, sobre todo al poeta palestino Mahmoud Darwish, al francés. Igor Stig es también un joven, en este caso croata, nacido, digamos, vive en la actualidad fuera de lo que fue Yugoslavia, esa implosión de un Estado en diferentes entidades, estados actuales, y él forma parte de este Estado, digamos, es croata. Bien, en España sí hay 2 de sus obras traducidas, que además con éxito, sobre todo porque ambas han obtenido premios literarios, Un castillo en la Romaña y La silla de Elías. Bien, yo creo que no le voy a dar más, ustedes pueden consultar después cuando termine este debate y quieran conocer más sobre la personalidad de los 2 conversadores. Vamos a pasar ya directamente a lo que es el tema. Entonces, yo voy a consultar he estado haciéndome aquí un poco un esquema de lo que podríamos hacer y digamos que antes de plantear preguntas concretas a nuestros 2 invitados, quizás sería lo más oportuno que en unos 10 minutos nos pudieran dar ellos, o menos, una visión breve sobre lo que hemos dado en llamar sin razón. ¿Qué es esto de qué es el tema que estamos tratando? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la sin razón? Entonces, iniciamos ahí y una vez que cada cual haya podido expresar su idea sobre este tema, trataremos de hacer preguntas más concretas sobre aspectos de eso que hemos dado en llamar sin razón. ¿De acuerdo? ¿Quién empieza? Elías. Merci. Bonsoir. Merci. Muchísimas gracias. Estoy encantado de estar con todos ustedes. Federico García Lorca fue un compañero permanente en la amistad que mantuve con el poeta Darwish. Lorca nos acompañó durante años y años. Durante todo el tiempo que dediqué a la traducción del señor Darwish. En la poesía de Darwish hay muchos poetas y uno de ellos es Lorca, que siempre ha estado ahí.
Así que estoy emocionado de estar con todos ustedes, de estar en este espacio. Y de hecho estoy recordando un texto de Darwich que era y donde hay una conversación entre dos poetas con un premio Nobel. Y bueno, esta conversación entre los poetas es un texto publicado por Darwin. El título que han elegido me parece un título muy interesante. Y de hecho es un título interesante porque nos permite contradecirlo. Nos da la posibilidad de abrir un debate y no contentarnos en justo un mero comentario del propio título. Cuando hablamos de contra la sinrazón, nos estamos refiriendo a lo que llamaríamos las guerras, la locura comunitaria. Nos estamos refiriendo a ese clima. Y es cierto que la reacción la más simple, la más cómoda, la que requeriría menos reflexión, nos llevaría a hablar de una especie de locura dentro de ese desorden. Pero lo que me gustaría decir, luego veremos más adelante qué piensan, es que en esta sinrazón no hay ninguna sinrazón. Hay una lógica que no podemos aceptar, pero hay una lógica. Nadie está loco en esta historia. Hay visiones del mundo estructuradas, algunas que no podemos aceptar, inaceptables, y otras que no lo son, que son aceptables. Así que no estamos en la sinrazón, estamos en una razón, pero una razón que no nos gusta. ¿Y cuál es la razón? Es ahí donde eso lo que tenemos que analizar para ver qué está pasando. Porque en ocasiones cuando decimos alguien está loco, bueno, pues con eso ponemos ya un punto final. Decimos que es una locura y evidentemente la locura es algo que no se explica. Así que ¿para qué cansarnos en explicar una locura? Ahora bien, si queremos efectivamente actuar, reaccionar o intentar esperar un cambio en la situación actual, esta situación no surge hoy, viene de lejos, viene de antiguo. Y sobre todo si nos referimos al mundo árabe, que es a lo que yo voy a hablar. Yo creo que mi amigo se referirá a lo que era la antigua Yugoslavia, que es un drama extremadamente cercano, extremadamente comparable al que nosotros hemos vivido. En el mundo árabe, no me gusta árabo-islámico la terminología, porque yo creo que está metiendo en un mismo caldero cosas que no tienen nada que ver. Porque no veo cómo podríamos comparar Indonesia, compararlo con Egipto, con Palestina, cuando en realidad comparten religión. Si tenemos que definir a los pueblos a través de la religión mayoritaria, yo creo que ahí nos lanzamos realmente en un camino que no nos dará ninguna solución. Además, este tipo de opción no hace más que corroborar el peligro, el discurso de peligro que proviene de ahí. Así que hasta hablamos del Islam, oímos hablar del imam, pero bueno, es una sinrazón. En el mundo árabe, el problema surge a finales del siglo XIX, cuando se plantea la entrada en la modernidad. Este tren lo dejamos pasar, no supimos subirnos al tren. Y por muchas razones. Podemos escuchar toda la presencia de los imperios coloniales, el final del Imperio Otomano, pero bueno, al final es que no nos subimos al tren. No voy a hacer la historia. En el siglo XIX y pasó por un problema que por el momento no hemos resuelto, y es la diferencia entre lo que es nación y pueblo. El mundo árabe se sumergió dentro del mundo de la nación, porque en aquel momento se estaba hablando de crear los estados-nación. Nos decían, la modernidad viene de los estados-nación. Serán provincias del Estado otomano y os vais a convertir en estados-nación. Es
decir, en entidades modernas. Y a partir de ahí, la idea de nación sustituyó a la noción de pueblo. Y con esto quiero decir que cuando entras en nación, en el término nación, entras en un abanico de variaciones, de opciones, aunque permaneces en una noción de tribu, puesto que una nación es una tribu. Entras en la nación de pueblo, en la idea de una unidad múltiple. No hay un pueblo uniforme. Entras en la complejidad de los pueblos cuando hablas de nación. Así que desde principios del siglo XX, creyendo que era una modernidad por parte de una presión de lo que son los estados-nación, entramos en el concepto de nación, habida cuenta de que se trata de nociones tribales. Vivimos en una tribu y según las normas de la tribu. Así que los individuos, no hablo del individualismo, no estoy diciendo que el individualismo sea bueno, no, los individuos no existen, son los miembros de la tribu los que existen. Y de ahí surge el problema que muy rápidamente se va a ir manifestando bajo la noción de ciudadanía. No un grupo, sino individuos que están sujetos a un derecho y que tienen que respetar una serie de obligaciones. La modernidad estaba ahí, pero no nos subimos a ese tren. Y todavía peor. Los estados llamados modernos, que con la colonización, hace mucho tiempo no se hablaba de coloniales, sino de un mandato. O, por ejemplo, en Palestina se hablaba del mandato británico, de la presencia británica. A partir de estas naciones, la totalidad del mundo árabe, con distintas variables, todos no son iguales, vio cómo surge de forma sistemática una serie de sistemas represivos. Sanguinarios, no sanguinarios, partidos únicos y sobre todo sistemas a los que les daba muchísimo miedo la diversidad. Antes hemos hablado de los dialectos. El tema de los dialectos era una traición, se consideraba como una traición en los movimientos nacionalistas del mundo árabe. Esto no quiere decir que la lengua clásica no sea bella, es sublime, pero creamos un sistema que olvidó que los idiomas es como un árbol, un magnífico árbol, salvo que en un árbol no haya dos troncos, no hay dos troncos iguales. Y éramos un árbol único, pero con muchos troncos completamente distintos, con formas distintas. Y ahí residía nuestra real riqueza. Es un ejemplo el de las lenguas, pero hay más. Así que muy rápidamente se impuso la idea de la nación como un elemento uniforme, sin ninguna grieta, y que además esto iba a garantizar de un montón de peligros como era la ocupación, el colonialismo. Y es en este contexto cuando a lo largo del tiempo se va a ir surgiendo una crisis general de aquellos regímenes o vendidos o podridos, no tengo otra palabra, que hizo que en un momento dado, y es la situación actual, que la idea del futuro haya desaparecido. Estamos en sociedades que en un momento dado consideraron que el futuro no existía. O que el futuro no existía en el futuro, pero que el futuro existía en nuestro pasado glorioso. Y poco a poco empezaron a darse la vuelta, a ir hacia atrás, realmente un retorno loco hacia lo que eran nociones de raíz. Y las raíces que se respetan tienen que ser raíces puras. Así que cualquier aportación externa va a ensuciarlas. En segundo lugar, las edades de oro, que en ningún sitio existieron. Las edades de oro no existen. En cuanto miras la historia te das cuenta que es así. Pero todas esas edades doradas, los años dorados, están presentes en todo el mundo y no solamente en el mundo árabe, están en todas partes y terminan siendo la piedra angular de cualquier totalitarismo, porque hablar de edad de oro es purificar las raíces, la edad de oro y la idea de que tenemos que
intentar restaurar la gran gloria del pasado, que fue ensuciada por los extranjeros, por gente distinta. Es ahí donde surgió la sinrazón. Es lógica, es lógica. Hubo generaciones, utilizó el hecho de que generaciones enteras consideraban que no había un futuro, que había que volver a estas edades de oro. Y es en este contexto donde va a surgir esta guerra tribal. Justo dos ideas. Es extremadamente sorprendente. Si observamos los conflictos que están en el mundo árabe, que están, unos hablan de sunitas, de kurdos, en fin. Si analizamos el conflicto, nos damos cuenta que no hay ningún debate de doctrina. Hay muchos muertos. No sé qué debate doctrinal puede existir entre el Corán del Shiismo, que ya es múltiple, o la corriente shiita, que es múltiple. Así que desde un punto de vista doctrinal, no sé sobre lo que se pasan. Retoman el pasado. El imam que fue asesinado, pero no hay ningún debate. En cambio, tenemos tribus que sí que esgrimen la religión, pero que no son religiosas, son tribales. Y dentro de ese tribalismo detectamos un intento de revancha, de venganza. Nuestras sociedades, el tejido natural, el viejo tejido es un tejido de tribu, de familia, pero estos movimientos internos de las tribus se rompen por los estados modernos. Así que nos encontramos con el fracaso de esos estados modernos y va a haber una recuperación de los territorios por las tribus y los clanes. Estamos hablando de una guerra tribal, pero con un estandarte religioso. Hace falta una bandera amarilla, negra, roja. Son banderas. Es una guerra fundamentalmente tribal. Y dentro de las guerras tribales no hay espacio para los demás. Es la tribu la que tiene que estar presente. O asumes las normas y ahí ya te aceptan, pero si sigues diciendo soy distinto, no acepto vuestras reglas, en ese caso hay guerra. Estamos en ese contexto. La región, para terminar con la pregunta, es muy difícil y a día de hoy no pretendería dar una respuesta a la realidad actual. No sé cómo vamos a salir de esto, pero lo que sí que empieza a surgir es que no habrá, que haya un arreglo, que haya, no sé, esta situación, no sé cuánto va a durar. Cuando tenemos infecciones que van surgiendo por el cuerpo, que nos vamos llenando, colonizando, bueno, pues efectivamente nuestra región va a sufrir de todas esas apariciones de infecciones. La infección ya ha llegado a Damasco, toda la zona transfronteriza va a seguir siendo espacio de frontera. En las zonas kurdas o el resto va a pasar lo mismo, en Yemen va a pasar lo mismo. Estamos en un periodo inestable que genera mucha preocupación. No sé qué solución se encontrará esto, pero no estamos hablando de sin razón, son cosas inaceptables, pero funcionan en una lógica y es por eso que siguen estando ahí, una lógica que va a permitir a todas estas personas seguir ahí. Justo un último comentario. Yo pertenezco a un pueblo que tuvo un movimiento de resistencia armado durante décadas. Éramos personas que arriesgaban su vida, pero nunca luchamos por morir. Muchos murieron, pero nosotros no peleamos por morir. Eso es lo que ha cambiado. Actualmente hay generaciones
que pelean para morir. La muerte se ha convertido en un objetivo y no en un riesgo. Y esto es lo que da la sensación de la sinrazón. Por eso la gente dice, están locos, están locos. Pero bueno, si a alguien le prometes que va a llegar al... O sea, que prometamos a alguien ese paraíso con mujeres para que se haga asesinar, esto realmente es una locura. Es una desesperanza. Es una desesperanza lo que hay ahí. Y algo cuya salida solo está a través de la desaparición. Es un clima negro, una atmósfera negra dentro de estos suicidios. Estamos en un viva la muerte. Es lo que prima en el mundo árabe, esta atmósfera. Es decir, hemos dado la vuelta hemos dado la vuelta a la sinrazón para buscar la lógica de la sinrazón, es evidente. Entonces, quizá vamos a retomar desde otro punto de vista este tema. No va a ser tan diferente. Yo no voy a ser tan diferente con lo que está diciendo Elías. Sí. ¿Qué es locura? ¿Qué es lo que es la locura? Los otros siempre están locos. Nosotros siempre tenemos razón. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la racionalidad? ¿Cuál es bueno y qué está bien y qué está mal? Nadie está loco realmente. Ahí estoy de acuerdo. Nadie está loco en este juego. Hay que aquí no estamos tratando con enfermos mentales. Aquí existen raciocinio y razones. Y hay una cierta racionalidad y tienen una explicación por lo que hacen. Hicieron lo mismo en los campos de concentración en Auschwitz, en la Segunda Guerra Mundial, y tienen su razón. Por eso es muy difícil, lo complejo, entender la diferencia entre locura o la sinrazón o el raciocinio, porque ellos no piensan así. Esto es un juego diferente, por supuesto es difícil, y Elías lo ha mencionado. Aquí estamos hablando en Granada, estamos hablando en un lugar donde muchas cosas importantes ocurrieron en el 1492. Que fue el final del gobierno musulmán en España. Y así que esto es algo que junto a la expulsión de los judíos y de los musulmanes, que se tuvieron que ir de este lugar. Y esto es una idea muy peligrosa. Que los territorios que ustedes controlan, que en los territorios que ustedes controlan tienen que ser todos similares y uniformes. Y hay que eliminar a la gente, remover a la gente que no son como usted o que no son como tú, y hay que eliminarlos, sacarlos. Y esto es lo que ocurrió en el siglo XV. Como ustedes saben, el Imperio Otomano funcionó de una forma diferente. A ellos no le importaba la nacionalidad o la tribu. Y mientras que era parte y no se rebelaban, para ellos valían. Hazlo a lo que ellos decían que haz siempre lo que quieras. Cuando comenzaron a preocuparse por la uniformidad, es cuando ocurrió el genocidio armenio, porque lo que querían llevar a cabo, tener un territorio étnicamente limpio. Y esto es algo muy peligroso. Y esto obviamente sigue con nosotros en mi país, en los Balcanes, en África y en mayoría de Europa. Experimentamos las tragedias del siglo XX debido a esa idea. Como todos sabemos, y lo que está en nuestra mente, que ahora estamos en el centro de García Lorca, y estamos hablando... es que en el currículum que aprendemos en la escuela, o sea, en la historia que aprendemos en la escuela, sabemos lo que ocurrió también con García Lorca, que fue asesinado simplemente por pensar de una forma diferente y que fue asesinado por el fascismo y la idea de la pureza étnica o la pureza religiosa es algo
a lo que nos tenemos que enfrentar en los momentos actuales. Podemos llamar locura, lo podemos llamar lo que quiera, pero es un pensamiento político. Por tanto, estoy intentando conectar los puntos. Aquí no estamos solo hablando de los locos en el Oriente Medio o en los Balcanes. Realmente tenemos que reconocer que estamos todos conectados. Una cosa más, antes que comencemos a hablar sobre otros temas. El futuro. Como os ha dicho, no hay futuro. Y ya lo estamos diciendo, se empezó a decir en los años 70. Ellos no necesitaban escribir teoría. Porque, por ejemplo, el movimiento punk. El movimiento punk ya no pensaba que había futuro porque ellos estaban Margaret Thatcher en el poder y para ellos Margaret Thatcher era el final del futuro. Lo que ocurrió en los años 80 fue desesperado. Fue realmente una expresión de la desesperación que estaban representando. ¿Qué es lo que es el futuro? El futuro es que podemos cambiar el mundo, que podemos ser iguales, que podemos emanciparnos y que todos somos hermanos, que los pueblos son hermanos. Y esto basado en la tradición del socialismo. Y eso ha terminado. Hoy en día tenemos partidos que se llaman socialistas y eso. No, ellos no prometen ningún futuro. Ellos hablan del futuro, pero nosotros, aquí ha habido un cambio, hay una falta de solidaridad. Una vez que se nos robó el futuro, ¿qué es es exactamente lo que ha dicho? Si la gente no son hermanos, entonces quiere decir que nosotros somos parte y pertenecemos a un grupo y el mundo es una jungla y en la jungla hay que sobrevivir. Tenemos que sobrevivir en contra de... Y tu tribu elimina a la mía o nosotros eliminamos a la tuya. Ya no pensamos que somos humanos, que estamos todos conectados. Estamos hablando tribalismo, sea español, serbio, croata o palestino, etcétera, o judío. Pero esto es la tragedia, es una trampa y no podemos salir de esa trampa. Como usted ha dicho también, en los Balcanes en los 90, todo eso se vio al mismo tiempo, limpieza étnica, la idea de que deben luchar unos grupos contra otros, que cualquier delito está permitido. ¿Y qué sucedió? Pues la vuelta del fascismo. Cuando la gente a día de hoy se alegró por la caída del muro de Berlín, lo celebramos también en Yugoslavia porque pensamos que los alemanes orientales podrían viajar libremente y que estarían liberados de esa locura del control, de la ocupación, de los muros, de las alambradas y que dejaría de haber muros. ¿Y qué pasó? Pues se llenó el mundo de muros. En Palestina, en México, en Estados Unidos, una gran cantidad de vallas, de muros por todas partes. La valla entre Serbia y Hungría se ha colocado para evitar que la gente se desplace hacia ese país. Así que se pervirtió totalmente la idea de libertad. Y una cosa que fue también un error, una ilusión que la gente se planteó cuando cayó el muro de Berlín, es que pensaron que esto solo afectaba a los países de Europa Oriental. El muro de Berlín cayó, pero cambió todo. No afectó únicamente a la gente de la Europa del Este o de la Unión Soviética, sino para todo el mundo, para el mundo occidental también. Así que cualquiera que se alegrase en aquel momento, pues tendría que haberse planteado, bueno, pues viene una sorpresa para el mundo de Europa Oriental, sino también para el occidental, porque se perdió el Estado social, muchos de los derechos por los que se había luchado, muchos derechos no solo sociales, los derechos de la mujer que se daban por sentados se fueron perdiendo y todos comenzamos a pensar lo mismo. No hay doctrinas reales, no estamos hablando de distintas visiones del mundo, estamos hablando de la misma cosa. Créanme que había mucho más pluralismo en el Partido Comunista de Yugoslavia, porque se planteaban si iban a pasar a una gestión más centralizada o la economía keynesiana o más neoliberal. Había debates muy intensos. Hoy no hay debate ninguno. Todo el mundo piensa lo mismo acerca de cosas fundamentales, sobre cómo organizar la sociedad.
¿Y qué tenemos? Pues una pobreza absoluta. Y entonces ya hablamos de la cultura y hablamos de pequeñas correcciones en el sistema, pero nadie cuestiona la base del sistema, los fundamentos del sistema. Y eso es lo que hemos perdido también. Y el único conflicto que afrontamos es el conflicto entre grupos. Y esto es a lo que nos ha llevado el pensamiento postmoderno. Mi verdad es igual que la tuya, o sea que hay muchas verdades y como sabemos, y como Trump nos ha recordado, hay hechos alternativos, realidades alternativas. ¿Es esta verdad? No, yo tengo una realidad alternativa. Bueno, el cambio climático, eso es lo que tú piensas. Yo tengo mi realidad alternativa. Y no hay una gran verdad, no hay grandes verdades. Porque todos nos aferramos a nuestra realidad personal. Y ahí es cuando no se produce comunicación, no se produce diálogo. Y la locura de esta gran verdad última se asienta en el momento en el que estamos realmente ahora. Sí, por favor. Me gustaría insistir en un punto que has puesto sobre la mesa y que me parece esencial. Tú nos has hablado de la caída del mundo de Berlín. Muchas veces, en el 92, muchas veces nos olvidamos que nos has hablado de 1492. Desaparece una cultura y empieza el genocidio de los indios. Es el descubrimiento de América. Son dos eventos que no podemos, o dos acontecimientos que no podemos separar. Y no es por casualidad que decimos que los tiempos modernos empezaron en 1492. Hay un tercer hecho del que no hablamos, y es la caída de Bizancio. El Imperio Romano de Oriente, Andalucía, Colón. Es lo que hace que este ciclo fuera un ciclo, un seísmo, lo llamábamos la llegada de los tiempos modernos, pero en realidad lo que venía era hablar de un cambio de tiempo y no de los tiempos. Yo me gustaría saber, y es una hipótesis, si ahora mismo no estamos viviendo el mismo cambio de los tiempos y no terminamos de saber cuál va a ser el equilibrio que alcanzaremos ni en cuánto tiempo lo alcanzaremos. La segunda idea, y que me parece importante, es horroroso comprobar a qué punto las personas que se pelean son las mismas. En la antigua Yugoslavia, bosnios, serbios, musulmanos, son las mismas personas. ¿Cree usted que en Irak los sunitas iraquíes son esquimales que se están peleando con los suecos? No, son los mismos. Y es extraordinaria la capacidad que tienen para crear diferencias de muerte. Si creáramos diferencias que aportaran diversidad, sería algo fantástico. Las diferencias son diferencias de muerte. Y es algo sorprendente darnos cuenta hasta qué punto se están matando las mismas personas. Tienen que crear unas mitologías. Volvemos a los campos de... O sea, volvemos a mitos en Yugoslavia, en los árabes. Son luchas de poder. Se mató porque alguien quería el poder, no porque hubiera un debate doctrinal. Y es algo que genera angustia hoy en día de hoy. Sin ser excesivamente optimista, me pregunto si estas tensiones y estos cambios que estamos viviendo no van a llevar a algo bello, fantástico,
pero que igual hayamos pagado muy caro. Así que la pregunta no es más bien de saber qué va a pasar, sino más bien cuánto vamos a pagar para que esto llegue, cuántos muertos vamos a aceptar. Antes hablábamos de Yemen, de Siria, de los países árabes. En Siria hay 500.000 muertos, hay 17 millones de sirios que ya no están en su sitio, que están desubicados o que están en Turquía, en Líbano, en Jordania o que están dentro de Siria. Son 17 millones exiliados. En Yemen, Siria, no estamos asistiendo a una crisis, estamos asistiendo a la desaparición de países. Siria está desapareciendo y esto es un drama enorme, humano en primer lugar, pero no nos damos cuenta la importancia cultural, el peso cultural de Siria en la historia y en la cultura árabe. Así que tenemos ahí una cantidad de historia que está desapareciendo. ¿Qué va a pasar en un futuro? Nadie lo sabe. Estamos viviendo un cambio de tiempos. Y es muy interesante analizar, porque todo el mundo no puede decir que haya podido vivir un espacio o un momento como este. Es muy caro presenciar un espectáculo de este tiempo, de este calibre, pero es interesante analizar los cambios e intentar imaginar cómo será nuestro planeta dentro de un tiempo. Vamos a ver. Yo vuelvo ahora a recoger de lo que han estado hablando, volver un poco a lo que nos ocurre todos los días cuando nos levantamos y ponemos las informaciones, ¿verdad? Las noticias del día. Y estamos en un momento que comienza a llamarse un renacer de la Guerra Fría. Un renacer, desde mi punto de vista, creo que no está bien escogido el término, porque la Guerra Fría realmente era como una especie de paralizaba a ambos contendientes, porque había dos potencias, digamos, equilibradas de alguna forma. En la actualidad, más bien lo que se está atendiendo en la Guerra Fría es que se están produciendo unos momentos de guerras calientes muy importantes que es lo que estamos asistiendo. Siria en concreto podría ser el ejemplo quizá máximo en este momento. Es una pregunta para ambos. ¿Creen que la paz, ese término que no ha sido nunca general, pero que lo busca todo el mundo, la paz está más amenazada en la actualidad, ahora, con un presidente nuevo en Estados Unidos y una potencia, yo no sé si emergente, pero sí que está haciendo frente, que sería Rusia? ¿Está más amenazada la paz que hace una década o 2 décadas? Bueno, por supuesto, al hablar de paz siempre se plantean problemas. No existe paz y quizá nunca existió la paz. Ha habido paz para unas personas, no para otras, pero esto es lo que la gente de la antigua Yugoslavia, cuando habla de los 90s, que fueron un tiempo tan fantástico, la época de Clinton, y lo hablan delante de los bosnios o los yugoslavios. Y entonces tenemos que decir, bueno, pues para nosotros fue más bien lo contrario, fue el peor periodo. Entonces, mientras el resto del mundo vivía en esa ilusión, sin Guerra Fría, con el mundo que se unía, con Fukuyama y la estupidez del final de la historia y todo eso, y la gente se lo creyó y votaron luego por Blair y creyeron que había una tercera vía, y todo el tiempo pensamos nosotros, bueno, pues el mundo sigue adelante y nosotros estamos atrapados en este conflicto tribal, tenemos que pararlo y entonces nos vamos a poder unir a ese camino tan fantástico y todo va a ser estupendo. Así que cuando paramos, cuando las cosas empezaron a funcionar mejor, por supuesto, el revelarnos, el descubrir que nunca hubo una paz real, que nunca vivimos en un momento pacífico, vimos que la paz existía para unos y no para los otros. Pero el problema es que mencionaste al principio que
que a veces la información, ¿cómo uno se forma una opinión? Vivimos en confusión total. Pensamos que la Internet nos liberaría y más bien al contrario. Nos convertimos en esclavos. Pensamos que esto abriría un espacio para el pluralismo. En absoluto. La mayoría de las cosas son muy uniformes ahora. La mayoría de la gente solo tiene una fuente de información. No se buscan otras verdades. Sobre todo si no les convienen. Y hay oportunidades enormes ahora para la propaganda. Y uno puede lanzar realmente historias totalmente distintas. Lo hemos podido ver con Siria. Ya uno no sabe qué pensar. Hay distintas fuerzas de información. Uno ni siquiera le da tiempo a procesar lo que se lanza. Y ni siquiera, bueno, vamos, ya ni pensar en actuar. El hecho de que una vez más, de que la verdad ya no existe, ni los hechos existen, pues entonces, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Anda y que le den, ¿no? Porque tenemos emociones alternativas, verdades alternativas, pero no hay comunicación. Y para ser más específico, les voy a dar un ejemplo de la antigua Yugoslavia. Hay hechos de la guerra. Sabemos qué sucedió en Yugoslavia, el número de personas exacto que murió. Sabemos qué pasó. Hubo un tribunal de crímenes de guerra que llevó a cabo un trabajo de archivo. Y aún así, uno pensaría que la verdad nos liberaría, que una vez que supiéramos la verdad, estaríamos todos de acuerdo y de esa manera podríamos dejar el pasado atrás. En absoluto, en absoluto. Ahora es incluso peor de lo que fue durante la guerra. Ahora todo el mundo tiene una verdad propia, la suya. Y esa verdad no se transmite. Y una vez más, si uno se ve atrapado en eso, y si uno piensa si debe tener responsabilidad por lo que hizo el Estado propio en la guerra, pues sí, puede que hubiera un genocidio pequeñito aquí o allí, pero mira qué nos pasó a nosotros. Hace 70 años, 100 años atrás, 200 años atrás. Mira lo que nos pasó. O sea, que ese es el momento que usted estaba mencionando antes, cuando el pasado cobra más importancia, porque uno se crea la ilusión de que ha estado viviendo por todos esos conflictos históricos por lo que ha pasado el propio país. Y esa cuestión nos está llevando a una especie de hundimiento, de rumbo, o de conflicto, perdón. ¿Y cuál sería el papel de los intelectuales aquí? ¿Cómo se supone que debemos hacer referencia a la verdad? Yo conozco la verdad, voy a luchar por la verdad. O en realidad estamos desempeñando ese papel de especialistas que va a la tele, a tertulias y tal, y que se desaparecen de la escena. ¿Queremos ese papel? Y esto es bastante confuso y por supuesto nos perturba. Y algo que nos da miedo al mismo tiempo. En esta situación, claramente, no vamos a avanzar en absoluto con esa actitud. Sí, voy a encadenar con lo que acaba de decir nuestro compañero. Antes, cuando tuvo lugar la conferencia de Madrid, yo estaba encargado de empezar a preparar los papeles de la negociación. Yo estuve preparando toda la conferencia, estábamos convencidos desde 1988 que íbamos a alcanzar una negociación cuando el terreno estaba muy agitado. Mantuvimos reuniones en Túnez y el presidente Arafat me pidió que preparara esa conferencia y que la convicción es que en un momento dado íbamos a negociar. Llega la guerra del Golfo, 1921 llegamos a Madrid, las negociaciones empiezan y nosotros no éramos diplomáticos. Nuestra delegación había cirujanos, arquitectos, teníamos la sociedad, no teníamos un cuerpo diplomático, pero fue maravilloso porque no negociamos según las reglas, no conocíamos dichas reglas, negociamos según nosotros nos parecía. Y por lo tanto estábamos en Madrid, luego volamos hacia Washington y empezamos una negociación durante 7 años y en algunos momentos fui el jefe de la delegación palestina para el tema de los refugiados, el éxodo obligado, como se dice. En fin, no voy a contarle la negociación, pero le voy a hablar de esa idea de la paz. Y ahí empecé a tomar decisiones muy importantes. En primer lugar, me di cuenta que la paz era
un asunto muy violento, contrariamente a lo que uno puede pensar que la guerra es la violencia, pero la paz pues es la serenidad, la dulzura. No, no. La diferencia, cuando usted está negociando la paz y hace la guerra, no hay violencia, pero en la guerra su violencia la dirige hacia el adversario. En la paz usted crea una violencia para aceptarla y obligarla e imponerla. Y eso es mucha violencia. Yo recuerdo el sufrimiento. Yo soy un hijo de refugiados, como la persona que ven ahí sobre las carreteras. Y yo estaba con la gente que habían provocado todos los males de mi vida. Y yo tenía que hablar con ellos para convencerles, y era muy violento estar en esa actitud, y mi convicción política me llevaba a ello. El segundo descubrimiento, y yo creo que fue el más importante, la paz puede ser muy fría, no solamente la guerra, existe la guerra fría, porque hacer la paz no es solamente, es importante, pero no es solamente, digo, firmar tratados o evitar bombardeos. No es el final de la violencia, la paz. La paz puede ser un momento de transición, pero no puede ser un fin en sí. ¿Por qué? Para responder a su pregunta, y si hay que hacer cosas, yo pienso que se podría hacer eso, es construir paces, es decir, calmar el juego, como se dice, pero con una única finalidad, la que podía funcionar, era la reconciliación, que es superior a la paz. Es la reconciliación la finalidad, no la paz. La paz se puede redactar mediante buenos juristas. Fijaros cuántos tratados hubo entre Egipto y lo israelí. Entre Egipto, pues ya no había guerra, había incluso comercio entre Egipto e Israel, pero los egipcios odian a los israelíes. Ir a la sociedad y veréis, os diré incluso que hay mucho más sentimiento anti-israelí que en la época de Nasser en Egipto, cuando Nasser bombardeaba y que también recibía bombas por parte de los egipcios. Hoy en día estamos frente a situaciones mucho más duras. ¿Por qué? Porque es una paz fría. No ha llevado ni la igualdad ni ha llegado a la solución. El tema de reconciliación es fundamental, y en esta reconciliación, y es algo vital a su vez, existe una única idea que se tiene que muy bien controlar: la igualdad. Mientras que usted esté negociando con personas que no le ve como iguales y que le da algo porque queda bien, es útil y políticamente es correcto, esto no funciona. La cuestión de la igualdad es fundamental. Todos somos iguales en derecho y obligaciones. Y hoy en día el tema de la igualdad es válido para cualquier tipo de conflictos tribales. Otra cosa que me había perturbado mucho cuando tuvieron lugar los acuerdos de Dayton, no pueden imaginar, le digo bien, no puede imaginar, todavía me sorprendo, los textos preparados por Estados Unidos respecto al futuro de la ex Yugoslavia. Son exactamente los textos que se había hecho para los refugiados palestinos en 1948. Y ahí pensé, los americanos son los campeones del mundo de desplazamiento de poblaciones y de tratar, y cómo se debe de tratar, como trataron ellos a los Pieles Rojas. Estaba realmente perturbado. Lo saben hacer muy bien, pero que muy bien, porque han nacido así en los Estados Unidos. Han nacido de una desaparición de un pueblo entero. Y hoy en día la paz es una reconciliación. Si algo se puede hacer es ver qué acciones, qué encuentros, intercambios que pueden alimentar una reconciliación, pero como iguales. Y no solamente decir, venga, hay paz. No, porque en Palestina todavía hay mucho trabajo con la ocupación, pero ya no estamos. Y mi generación vivió un periodo donde había 6.000, 7.000 ataques cada año en nuestro territorio. Eso ya no ocurre. Sí que ocurren cosas terribles, sin duda, lo vemos en las imágenes, pero la cosa está mucho más tranquila. Es horrible decir esto porque hay demasiados muertos, ¿no? Demasiados muertos cada día, pero es cierto, no estamos en la misma circunstancia.
Sin embargo, jamás la distancia ha sido tan grande como hoy en día. Por lo tanto, hay que trabajar sobre esa idea de la reconciliación y quizás a veces dar la vuelta a los actores políticos oficiales, porque hemos visto algunas veces sociedades que han podido reconciliarse cuando todavía los poderes públicos y políticos, no lo habían hecho. Y hay que trabajar con esas sociedades, es muy importante. Sí, quizás tendríamos que ir a esto, ¿no? Han estado diciendo las situaciones de esa sinrazón, la lógica de esa sinrazón en la que vivimos, pero que hay una lógica detrás, es evidente. Habría que ver, bueno, sí que hay análisis, se analiza cuál es esa lógica que está dirigiendo todo esto en lo que estamos empantanados, ¿verdad? Y cada vez, efectivamente, sí que, recogiendo lo que dice Elías Sambar, si bien no hay a lo mejor una violencia tan enorme en la zona de Palestina como ha habido en otros momentos, que ha habido decenas de miles de muertos, ¿verdad? No, hay menos, sin embargo, la distancia es cada vez mayor, es decir, porque no hay en ningún caso eso que se llama empatía, el que está uno frente a otro, vamos a llegar a un acuerdo. Ese acuerdo no se llega de ninguna de las maneras, y eso quizá está creando una pregunta que yo quería lanzar y que me da vueltas y yo creo que está en el debate, es decir, todo este ascenso o alimentación de grupos de extremismo islamista, que se ha estado hablando, era uno de los temas que debía tratarse quizá en esta mesa, pero bueno, lo estamos eludiendo bastante bien, de este surgimiento, de esta alimentación, retroalimentación del islamismo, es la historia de que la solución del problema enquistado de Palestina desde el año 48 está justificando de alguna forma este aumento o esta diversificación del terrorismo, ¿no? de esos grupos que miran el pasado, como habéis dicho ya, ese pasado, ese tiempo de oro, ¿no? de un pasado musulmán mítico, inexistente realmente, pero que está ahí, y uno de los elementos que están como alimentándolo es ese conflicto que no se resuelve de ninguna de las maneras. Eso es así, eso es cierto. Ese conflicto sin resolución desde hace tantos años justifica, alimenta toda esta sinrazón, digamos, de esos movimientos islamistas que que en la actualidad tienen una presencia cada vez quizá más terrible de alguna forma. Sí, es cierto de alguna manera, pero no completamente. Hay otras razones que han desarrollado el movimiento islámico. En Palestina, si usted toma una imagen de seísmo, de los temblores de tierra, Palestina durante mucho tiempo fue el epicentro. Es a partir de Palestina que salían los temblores, incluso con temas que nada tenía que ver con Palestina. Y eso ocurrió durante mucho tiempo. Y Palestina lanzó temblores en todo el mundo árabe. Y todo se calculaba y explicaba respecto al epicentro de los temblores y las sacudidas. Con la Primera Guerra del Golfo vimos otros epicentros de temblores de tierra. Y por eso la situación es tan difícil hoy en día. Que veis cómo hay terremotos que salen de muchos lugares, a veces se cruzan, se amplifican las ondas, pero estamos en un espacio mucho más amplio, con más elementos móviles y en movimiento. Y esto es lo que hace es complicar aún más las cosas. Palestina, en esta historia, está perdiendo su identidad. Es una tierra, y lo saben, es otro debate esto además, es un territorio muy singular, Palestina. Aunque sea ateo, es una tierra muy singular. Es el único sitio del planeta, es esa pequeña región que es santa para las tres religiones monoteístas: Arabia Saudí,
Saudita solamente es el foco del Islam, pero el único territorio donde se convergen las tres grandes religiones es Palestina. Y en esta idea de Tierra Santa se mezclan a menudo los lugares santos y la Tierra Santa. ¿Saben? En fin, no conozco los lugares santos, por ejemplo, en España, pero sí que conozco Fátima. Pues sí, es un lugar santo, pero digamos que Portugal no es Tierra Santa. Si cogéis Lourdes en Francia es un lugar santo, pero Francia no es una nación santa. Pero en Palestina sí que lo es, tienen lugares santos donde vivió el profeta, nació también Jesús, pero todo el territorio es santo, está santificado, es muy pesado la carga, es algo muy singular, pero pesa mucho llevar esto. Todo está santificado por doquier. Sabéis que en Palestina hubo expediciones de generales ingleses a finales del siglo XIX que al mismo tiempo eran ingenieros, en realidad estaban preparando el terreno para su llegada, vamos. Y dibujaron el primer mapa moderno del país y es un documento extraordinario de precisión. Y en el plano, Palestina tiene más o menos 40.000 kilómetros cuadrados, la Palestina histórica, ¿verdad? Pues hicieron el inventario de los lugares santos que eran comunes a las tres religiones. Pues había más de 800 lugares santos. No sé si consiguen imaginarlo. En un mismo lugar, tome por ejemplo la tumba o Porto Yud, que está en un pueblo que estaba totalmente arrasado en Palestina. Bien, Yud celebra en una misma fiesta, digo, un profeta que se llama Reuven. En la misma fiesta dice que él es San Jorge de los cristianos, Judá. Y hay un peregrinaje que celebra también el San Jorge en la tradición islámica en la misma fiesta. Por doquier ocurre esto. Las tres religiones están muy presentes. Incluso ante los palestinos que no son creyentes, y es una singularidad tremenda porque Palestina, la relación con su relación por la religión pasa por el territorio, no por la religión, porque todo lo que ha pasado ahí. Por ello hay palestino que funciona, y yo no soy religioso, ¿verdad? Como si lo fuera, porque yo pienso que soy depositario de las tres grandes religiones. No soy solamente cristiano, las tres religiones, y no porque soy creyente, voy a la iglesia, voy a la mezquita o la sinagoga, no, porque es mi identidad más profunda y está vinculado a los lugares, al territorio, y es una relación muy singular con la religión. Por ello, durante mucho tiempo, y aquí es donde voy a llegar a la situación actual, hemos sido plurales de forma natural, no porque teníamos teorías democráticas. En el siglo XIX, cuando aparecen los conflictos armados en el Líbano y en el Damasco, entre los cristianos y los musulmanes, las comunidades judías se quedan ahí de lado en esa época. Teníamos todos los informes de los cónsules europeos que visitan las pequeñas ciudades palestinas para decirle a esos cónsules, a los cristianos y a los musulmanes, no tienen por qué acompañar esos conflictos, porque se intentaba crear una guerra civil, y es por ello que Occidente se ha justificado de decir, yo me voy a ocupar de la minoría. Pero eso no funcionó así, no porque los palestinos son tan abiertos, muy inteligentes o más democráticos, no, sino porque no era su identidad una religión. Son depositarios de las tres religiones. Y hoy en día estamos perdiendo esta pluralidad, por desgracia, en Palestina. Hoy en día se empiezan a manifestar otras tendencias como fuera, por ejemplo, con el Islam. Por oposición al judaísmo, las tribus activan, los colonos dicen al revés, os quedan dos cafés, los otros dirán, ya verás. Y yo recuerdo en debates donde yo decía, Filastín Arabia, Palestina árabe.
la mitad de la sala, y nunca me había ocurrido eso, la mitad de la sala me decía que eso no era así, que era la Palestina islámica. Jamás habíamos conocido esas reacciones. Le doy otro ejemplo para mostraros la atmósfera y lo que está ocurriendo. Estamos en peligro, de verdad. Estamos quizás perdiendo nuestra identidad más profunda que dura desde hace siglos. Hay un asesor del presidente Arafat que ahora mismo es asesor del presidente actual, de Mahmoud Abbas. Y que probablemente habéis visto, porque cada vez que hay un informe ante la prensa, está ahí presente. Yo lo conozco de hace 50 años, a este señor. Hace 3 años tuvo efectivamente una operación de riñones muy importante. Y llamé para ver cómo estaba. Y su hermana me contestó. Y es cuando yo le dije mi propio nombre, es cuando él supo que yo era cristiano. Y yo durante 50 años, yo lo conocía y yo no sabía si era cristiano o musulmán en aquel entonces. Y de pronto me dije, anda, pues es cristiano, ¿es verdad? Al nombrarle ante su hermana. Por lo tanto, fijaros que hay muchas cosas que están desapareciendo y están en peligro y no estamos protegidos. Y hay que decirlo claramente. Esta dimensión del conflicto viene a añadirse a la ocupación, a Netanyahu, a los colonos. Por lo tanto, la situación es muy difícil, pero pienso que una ocupación que va y viene puede durar un tiempo. Pero si perdemos, digo bien, perdemos esta identidad plural, ya no volverá. Y eso sí que será el final de algo al menos. Podríamos hablar de Bosnia, ¿no? Sí, bien, para volver un poco a Yugoslavia históricamente. Yugoslavia no existe porque la historia nos da también ejemplos donde es posible imaginar un futuro diferente. Así que cuando Yugoslavia fue creada como un Estado-nación. El Estado del pueblo yugoslavo. En ese momento había 3 tribus, pero una nación. Eso es esa historia podía haber, ese relato de historia podía haber funcionado y seguirían siendo Yugoslavia. Vale, yo soy un yugoslavo, pero pertenezco a esta tribu, o a esta etnia, o a esta identidad cultural. Pero no funcionó porque fue una construcción política y durante la Segunda Guerra Mundial todos los yugoslavos, serbios, croatas, montenegros, musulmanes, bosnios, combatieron el fascismo juntos. Igualmente se oponían a los nazis que ocuparon el país, pero también se estaban oponiendo a los fascistas croatas, serbios, musulmanes, etcétera. Crímenes horribles se llevaron a cabo contra grupos de etnia diferente. Los croatas utilizaban a los serbios, a los judíos, los fascistas serbios mataban a los musulmanes y croatas. Por lo tanto, en esa fecha, en ese pasado, cuando existía tanto odio impuesto por Hitler y Mussolini, y que estaba ocurriendo, en realidad, había una fuerza que gestionó el mejor y creó el mejor movimiento de resistencia en Europa, que fue, como ustedes saben, Tito y el Partido Comunista, que amplió y creó un frente contra el fascismo y dijo, a pesar de todo, vamos a crear Yugoslavia porque tenemos que estar juntos. Y siempre lo he dicho, en 1943 ellos se reunificaron y dijeron, vamos a crear Yugoslavia. Ellos no tenían ningún sentido, no tenían razón para ser optimistas, pero hicieron algo que fue un rendimiento político y dijo, lo vamos a conseguir y lo hemos conseguido. Y todos vamos a estar juntos y vamos a ser hermanos, porque eso es lo que somos, hermanos, a pesar de lo que ha ocurrido. Eso, ellos prometieron a esta gente que iban a liberar el país y que le iban a dar una emancipación nacional a cada grupo y que iban a llevar a cabo también igualmente una revolución social, que no iban a retornar al pasado. Le dijeron, tú vas a poder, al pueblo, puedes enviar a tus hijos a la universidad y a los trabajadores, tú no vas a volver a ser explotado por los capitalistas. Nosotros vamos a crear una sociedad justa de todo.
y duró. Yugoslavia conjuntamente duró algunos años. No fue algo pequeño, no fue un periodo corto, es un periodo muy importante dentro del mundo político, tener un proyecto político que dure tantos años. ¿Y por qué lo perdimos? No por los grupos diferentes, étnicos o religiones. Perdimos políticamente durante los años 80. Todas las fuerzas que querían mantenerse unidos fueron derrotados y los nacionalistas ganaron. Y ahora básicamente lo que ellos dijeron era una propuesta diferente. Había una opción de vivir juntos. Yugoslavia es un grupo de pueblos. Y ellos dijeron, mira, a mí no nos importa. Nosotros vamos a crear una realidad tal como la deseamos. Y lo hicieron. Y para ello necesitaron una enorme cantidad de violencia, una limpieza étnica y genocidio. Y lo hicieron. Nosotros solo podíamos escapar o ser los testigos del evento. Así que estamos hablando sobre política, aquí no estamos hablando de destino. La historia nos muestra que es posible. Yugoslavia lo mostró, que durante una vida humana la gente cambió su identidad y que de pronto eran una cosa, después otra. Ellos no sabían quién eran. Y lo mismo, como dijo anteriormente, nosotros no nos importaba realmente lo de los nombres y de pronto nos dimos cuenta, su apellido es tal, Ibrahim, o su nombre, a lo mejor pertenece a este o al otro grupo. Pero ahora le voy a añadir una cosa más, porque esto es donde estamos totalmente de acuerdo. La sociedad vive una vida paralela, donde es posible resistir sobre lo que está ocurriendo y resistir a personas que tienen un capital político enorme, dirigiendo el espectáculo para separar al pueblo y a la gente. Y esto es un ejemplo muy personal. Mi hijo ahora, él tiene 3 años. Básicamente, si quieres remontarte a sus orígenes, él no sabe nada sobre sus orígenes y no le importa, por supuesto, tiene 3 años de edad. Habla mayoritariamente inglés, que lo aprende de YouTube, pero básicamente si quiere conocer sus orígenes necesita 2 estados que no existen ya. Uno es Austria-Hungría y el otro es Yugoslavia, y va a ser muy difícil explicar de dónde viene. Esos estados ya no existen. El estado austrohúngaro, el imperio austrohúngaro. En mi periodo, si quería saber de dónde venía, era el imperio austrohúngaro. Y no podían entender cómo tengo este apellido y cómo podía tener ese nombre habiendo nacido en Sarajevo. Para él ya son 3 estados. Y esto es lo que complica el asunto, que la realidad le va a forzar a elegir y limitarse y negociar quién es y negociar sobre su propia identidad a través de esta situación social existente, que básicamente impone solo una opción y solo puede pertenecer a un solo grupo, y ya después veremos lo que pasa. Sí, vamos a... bueno, resumiendo un poco, yo creo, para dar paso a las posibles preguntas, tenemos un cuarto de hora. Diría, recogiendo lo que ha dicho Elías Sambar, la sinrazón tiene sus razones, hay que identificarlas, analizarlas para poder, digamos, cambiarlo. Si no, seguimos empantanados en disquisiciones sin sentido, estar dando vueltas, girando en torno a ideas. Hay que analizar. Entonces, tienen la palabra la sala. No sé si hay por ahí algún micrófono, supongo que sí. Sí, aquí hay una pregunta, María Ángeles. ¿Dónde? Perdón. Otra al fondo. Es que veo fatal. Otra allí. Empezamos aquí con María Ángeles. Luego al fondo. ¿Sí? Y allí hay otra tercera persona, no sé si hay más. Adelante, María Ángeles. Hola, yo quisiera agradecer tanto a Elías Sambar como a Igor, porque ha sido realmente muy interesante y además emotivo, pero ha sido muy interesante. Y yo creo que precisamente una cosa de las que ha dicho Elías, el tema de que Palestina se deshace, o sea, se deshace como
no como problema, sino precisamente como identidad, porque ahora ya los que están reclamando el Estado Islámico no les interesa Palestina. O sea, el Estado Islámico ha de ser otra cosa. Es otra cosa que además no está hecha a base pueden ser gente de todo el mundo, incluso pues de segunda y tercera generación de países que están en Europa o que están donde sea, que muchos ya han perdido la lengua, o sea, ya no hablan la lengua de sus padres, ya no digo de sus abuelos, sino de sus padres. Entonces esto es una sinrazón, o sea, porque lo que pasa es que nosotros, los humanos, somos unos animales simbólicos que necesitamos y además que creamos problemas constantemente. Otra sinrazón, si nos vamos a buscar una sinrazón, y en el tema de si son los mismos, no son los mismos, el tema de las mujeres. Las mujeres no es que fueran eran los mismos, la misma gente. En cambio, no han tenido derechos de ciudadanía hasta muy tarde y en muchos países no las tienen. Entonces, dices, bueno, pero si son las madres de nuestros hijos, que estos sí, en teoría, han de ser ciudadanos, yo creo que aquí hay realmente, lo encuentro interesante, pero lo que encuentro interesante y dificultoso es que cómo se van desplazando las problemáticas y nunca serán iguales, y lo único que se puede hacer quizá es crear lo que ha dicho también Elías, de intentar encontrar no un diálogo, sino una percepción mutua de comprensión y no sé, ir viviendo intentando ser lo más tolerantes posible. Vale, Très rapidement, je voudrais vous rassurer, on n'a pas encore disparu. Bueno, no hemos desaparecido, tranquilo que no hemos desaparecido. Y los islamistas no han podido con Palestina. Les he hablado de un peligro potencial. Por el momento, la conciencia de la reivindicación de justicia y de igualdad está muy presente. Y luego otra cosa, una cosa que nos va a dar cierta paz. Y de hecho no me gusta, porque si no, nuestro problema hace mucho que hubiera sido resuelto. Los primeros enfrentamientos tuvieron lugar en 1896. Estamos en el año 2018. Somos un pueblo muy pequeño en un país muy pequeño, no tenemos petróleo. Es un país que siempre ha vivido de su santidad y también ha vivido siempre de su deseo de conocimiento. Bueno, pues estamos repartidos por el mundo. Durante décadas nos han dicho que no existíamos. Durante 50 años nos peleamos por defender nuestro nombre. Cuando tenía 17 años me gustaba Grecia. Recorrí Grecia en autostop y cuando la gente me preguntaba ¿tú qué eres? Yo decía palestino y me decían ¿pero qué es eso? Así que hemos peleado para que nuestro nombre fuera reconocido, porque se había borrado nuestro nombre, se había borrado el nombre de nuestro espacio. No fue fácil, pero en ese combate interminable había algo de fundamental. Y es que volvimos de un periodo de ausencia y de invisibilidad. En un momento dado no teníamos rostro, éramos invisibles y ahora somos visibles. Nadie dirá que no existimos, podrán decir que no somos muy simpáticos, pero nadie podrá decirnos que no existimos. El peligro del que les he hablado es real. Y podríamos perder lo que es mejor de la identidad, que es la pluralidad y la relación con el espacio. La democracia es un sistema. No estamos en una democracia, estamos en una situación de pluralismo muy interesante y que tiene que ver con la identidad y que ahora mismo está en una situación de amenaza.
todavía no se ha dirimido y mucha gente va a impedir que se diriman las cosas. Es allá al fondo. No. I'm going to speak in English, so if you Voy a can hablar translate the translators. y hablar en inglés. Muchas gracias por este gran evento. Es un gran placer estar aquí con ustedes. Simplemente, brevemente voy a hacer un comentario y posteriormente plantear una pregunta. Usted ha hablado sobre los islamistas y el movimiento islamista como preguntas y respuestas, pero nadie ha mencionado hasta ahora el Estado religioso de Israel. Siempre hablamos de los islamistas y de grupos islamistas como parte del problema, pero Israel es el único Estado y el único llamado Estado democrático que existe en la actualidad sin fronteras fijas, que es una anomalía, que es algo anómalo, porque los asentamientos continuos y las conversaciones y las negociaciones sobre Palestina, y el único Estado en el que sus disidentes, que los judíos viven en cualquier parte del mundo. Cualquier judío que no haya nacido en Israel puede pedir la nacionalidad israelí, y eso es otra anomalía en un Estado normal. Y el ejército, el Knesset, el Parlamento están en control. Si hablamos de religión o sobre religión, como parte del problema tenemos que hablar también sobre la religión en Israel. Israel, su propio Estado, se basa y está basado en la religión. Y ahora viene la pregunta. Hemos hablado sobre el no futuro, la falta de futuro, la violencia. Pero existe también un movimiento no violento que se llama BDS, el boicot y sanciones. Y como intelectuales, yo siento curiosidad por cuál es su posicionamiento en términos de BDS, que es un movimiento de boicot internacional que está funcionando. Quizás podemos aceptar otra pregunta y responderla juntos. Escuchamos la otra pregunta porque no hay más y responde nada seguido. No hay más preguntas, ¿no? No, es que no veo nada. Sí, no, aquella persona sí. ¿Ya lo tiene? Adelante. La pregunta mía es directa y actual, pero para un español. Nosotros no hemos vivido de la misma manera las experiencias en Palestina y en Israel que han vivido ustedes, ni hemos vivido la experiencia balcánica. Pero nosotros hemos vivido, yo en ese sentido pues me siento muy humilde porque no hemos tenido esos problemas que ustedes han tenido, pero hemos tenido algunos, sobre todo en la época que las personas de mi edad, soy una persona mayor de 70 años, por lo tanto no he tenido nunca problemas hasta ahora. Tuve la mala suerte de contemplar lo que en España pasaba con el País Vasco, el famoso problema vasco, con ETA, y ahora estamos viviendo en España el problema catalán. El problema catalán que afecta a 3,5 millones de catalanes. Si Cataluña tiene 7 millones, nosotros tenemos 3,5 millones en número de personas, no en número de votos. Y nosotros ahora vamos a vivir una experiencia que nos preocupa mucho. A mí, desde su experiencia, como ya le digo, con muchos más problemas humanos, ¿qué consejo nos darían a los españoles para resolver un problema que parece que está medio resuelto, yo creo que no en el País Vasco, y un problema que ha nacido hace muy poco tiempo, que es el problema catalán? E insisto, yo no veo, ni en vascos ni en catalanes, yo no veo razón, veo sentimientos. Yo no sé cómo combatir los sentimientos. Y la pregunta es, ¿qué consejo nos pueden dar ustedes? Se responde a la primera pregunta. Supongo que
vamos a responder todos. Yo, que no estoy no formo parte de la conversación, pero sí puedo entrar en esa pregunta. Conozco perfectamente el BDS y si no se ha hablado, yo creo que no se ha hablado del Estado de Israel como un Estado religioso, que realmente es así, es el único Estado que, y no solo religioso, sino étnico. Es decir, que se considera un Estado de un grupo étnico, cultural, etcétera, judío, ¿verdad? El único que existe, y no existe constitución, etcétera. Es evidente. Lo que pasa es que quizá hemos estado hablando, está ahí, en toda la conversación ha estado ahí, porque es, como decía Mahmoud Darwish, recuerdo en una entrevista que le hacen, él dice, nosotros somos un pequeño país, y se lo hace además una intelectual judía, y dice, si nosotros somos conocidos en el mundo es porque nuestros enemigos son ustedes. Es decir, que Palestina, si no tuviera como digamos, referente el Estado de Israel, seguramente sería uno de esos conflictos casi desconocidos, ignorados. Entonces, efectivamente, estoy completamente de acuerdo con la intervención. Israel es un Estado supuestamente democrático que tiene, sin embargo, unas raíces étnicas, unas raíces religiosas, y es completamente excluyente, es evidente. Los propios palestinos que viven dentro del Estado de Israel no tienen los mismos derechos. Es así de claro. Pero bueno, esa es mi respuesta y entonces yo... Yo creo que Teresa ha respondido usted. No conozco el movimiento. BDS. Bueno, le voy a decir lo que pienso del movimiento. Este movimiento, eligiendo ya su nombre, ha dado ya una razón para que se le trate como racista. El problema es que se posicionan como boicot a Israel. En el momento en que Palestina está diciendo queremos que haya dos países, así que no se puede boicotear a un Estado que se considera vecino, con el que se quiere estar ahí. Si el movimiento se hubiera llamado boicotear a la ocupación o la colonización, en ese caso nadie hubiera dicho que era antisemitista. Eligiendo ya el nombre boicot a Israel, ya nos encontramos en un callejón sin salida que dio una coartada a mucha gente para que siguiera diciendo que era un movimiento no democrático. De forma práctica, hace algunos meses visité un museo en París, que es el Museo de Jeux de Paume, para participar en un debate con un realizador que me encanta, israelita, y que se llama Avid Moravi. Estábamos hablando de su última película. Su última película es una maravilla que dice, entré en un jardín y alguien de la sala se levantó y dice, ¿pero cómo le puedes hablar? Le dije, ¿qué quieres? ¿Que me levante y me vaya? ¿Solo porque es israelita? Está diciendo cosas mucho más desarrolladas que otras personas que son de mí. Y no quiero que me anihilen. En un momento dado, yo tampoco lo hago. En un momento dado, ¿con quién podríamos vivir? Pues seguramente como personas como este realizador. Y si no puedo hablar con él para descubrir, para dar a conocer, les voy a decir lo que descubrí en el debate. La idea de boicot ciego no es buena. Sin embargo, cuando los universitarios palestinos que intervienen en un coloquio en la Universidad Hebraica dicen no queremos ir. Tienen razón, pero no dicen no vamos porque no queremos hablar con la gente, sino más bien dicen no queremos ir porque la autoridad militar nos obliga a solicitar la autorización de generales para llegar al coloquio, con lo cual boicotean.
Así que todo lo que parte de las colonias, todo lo que tiene que ver con la ocupación hay que boicotearlo. Pero lo que no podemos decir es que estamos a favor de una solución y luego esgrimir el boicot total de algunas personas. Además, ¿cree ustedes que yo necesito de un movimiento de boicot para no dirigirme a un colón? Pues no, no les necesito. Sin embargo, a día de hoy, en un deslizamiento, estamos llegando precisamente a resultados contrarios. Voy a contarles algo que me pasó a mí. Teníamos un proyecto para una película del señor Godard que tenía que haberse rodado en Haifa, que es mi ciudad natal. Haifa está en Israel. Sabíamos que en cuanto llegara un equipo, el ejército de Israel nombra a una serie de acompañantes, lo que hace que al final el rodaje es un rodaje de propaganda. Y nosotros lo que queríamos era rodar las escenas que nosotros queríamos, pero teníamos que encontrar la manera de poder realizar ese rodaje sin que nos importunaran. En ese momento había un festival de cine en Haifa, así que nos planteamos, por primera vez vas a aceptar la invitación del festival, y es dentro del marco del festival que rodaremos. Teníamos un material muy ligero que parecía casi de turismo. Los que organizaron el festival estaban encantados de contar con el señor Godard. Dijeron, el señor Godard viene a Haifa, hubo una campaña y dijeron, el titular de todo esto fue el señor Godard está bailando sobre los cadáveres palestinos. ¿Creen ustedes que ganamos o que perdimos? Hay que analizar la situación. ¿Creen que ganamos o que perdimos? Efectivamente, hubo un artículo, baila sobre los cadáveres, cuando en realidad es alguien que desde el año, que lleva 50 años luchando por la situación palestina. Yo la acompañé en sus primeros viajes a Palestina. Y, sin más, se convierte en un traidor. Trabajamos en las situaciones son muy complejas. Y muchas veces lo que te planteas es boicotear la ocupación, boicotear al ocupante, naturalmente. Pero no podemos permanecer en esa situación. Es muy paradójica esa actitud. Además, hubo muchas acusaciones de palestinos, de traidores a los palestinos. Nos dijeron que colaborábamos con el enemigo. Evidentemente que hay que boicotear esta realidad. Cuando hubo el movimiento de boicot de África del Sur, de Sudáfrica, el magnífico movimiento de boicot contra el apartheid, tenía un amigo Breton blanco, africano, que hizo muchísimas cosas por Palestina y que estaba muy cerca de Mandela. ¿Qué hago? ¿No le hablo? ¿Por qué? ¿Porque es un africano? ¿Porque es blanco? ¿Y es blanco? Bueno, pues hace falta un poco de razón y de sentido común. A ver si se puede responder, porque tenemos que cerrar. Aquella pregunta que daba un consejo. Bueno, es muy difícil dar ningún consejo. He vivido en Escocia también, que también ha pasado por un referéndum, y me preguntaron la misma pregunta. ¿Qué nos puede decir usted? ¿Qué se puede hacer desde los Balcanes? Pues bueno, cada situación tiene sus particularidades, sus peculiaridades. Y no hay una respuesta, una única respuesta a cada situación en el mundo. Por supuesto
que Yugoslavia acabó destruida por el nacionalismo. Pero uno no le puede decir a los palestinos, no seáis nacionalistas. Bueno, podéis querer tener vuestro Estado, vuestra nación. Y esto es crear algo posmoderno. Eso es muy antiguo, es muy del siglo XIX. Y creo que es necesario entender la lógica local en Escocia o en Cataluña o en el Reino Unido o en España. Una cosa está clara, que quizás sí que podría decir. Los países vienen, van, los estados aparecen, desaparecen, no son eternos. No hay nada que haya de natural en ellos. Se crean, se destruyen, se cambian las fronteras. Y a menudo queremos que nuestros estados sean eternos. Y eso es lo que la gente coloca en las constituciones y se convierte de por sí en una ideología. Nuestra experiencia en los Balcanes es que los estados aparecen y desaparecen. Pero lo que sí es muy importante es no crear la situación que sucedió en los Balcanes y en Oriente Medio. El crear un enemigo, el convertirse en enemigo. Con un combate a muerte. Quizá lo único, a pesar de que lamente que Yugoslavia se destruyera, fue una decisión de políticos no tomada por la gente, fue una lástima, pero nunca se construyó al otro como enemigo. Entonces tenemos la República Checa, la Eslovaca, no hay fronteras, pertenecen a la Unión Europea. ¿Y cuál es la gente que ama más a los eslovacos, los checos? Y los checos, los eslovacos, tienen un idioma muy parecido y han conseguido vadear el proceso de descomposición del país, han conseguido evitar la creación de enemigos. Con independencia de lo que pase mañana, si se quieren repartir en 2, 3, 15 estados, nadie sabe lo que va a pasar en 100 años. Lo que uno no tiene es que caer en la trampa de crear un enemigo en el vecino. Porque eso va a ser, si no, muy difícil de cambiar más adelante. Si puede haber una lección que extraigamos de aquí, esa sería. Muy buena respuesta. Muchísimas gracias a todos hasta llegar a este momento. Y nos hemos pasado de la hora, como siempre. Creo que hay otro acto ahora justamente en la zona de la Feria del Libro. Es un homenaje a Juan Goytisolo, con lo cual pues invito a todos y a todas las que estáis aquí a acercarnos a ese homenaje tan merecido. Buenas tardes.